Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estamos alegres de tenerles con nosotros junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, Josh Rosenstern y John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Estamos estudiando cosas que creo que son extremadamente importantes para la iglesia. Hemos dicho cosas que creo que, caballeros, tal vez algunas personas se molesten. Que así sea, pero no sería la primera vez. Lo que estamos diciendo es muy importante. Es poner lo primordial y la prioridad donde tiene que estar. Nuestra salvación es magnífica. El poder del Espíritu Santo para regenerarnos, la presencia interna del Espíritu Santo para vivir en nosotros y para edificar el fruto del Espíritu en nuestra vida para conformarnos a la imagen de Cristo, no podemos negar ni descartarlo. La necesidad del bautismo con el Espíritu Santo para el servicio. Josh y yo estábamos hablando en Insight el otro día y lo mencioné en mi predicación la semana pasada en una iglesia en la que estábamos, y tenía que ver con la idea del sumo sacerdote y sus vestiduras. En la parte inferior de esas vestiduras estaba una campana y una granada, campana y granada alrededor de la base de todo eso, porque trabajaban juntas. Así es. La campana era un sonido que se hacía y era muy singular porque amortiguaba contra el fruto, un tipo de la iglesia. La granada es una fruta muy única y singular. Es un fruto, pero en el fruto hay multiplicidades de semillas, todas unidas por un jugo rojo. Es un tipo de la iglesia. Y las campanas, un tipo de los dones. Los dones no van a sonar ni funcionar correctamente sin el fruto del Espíritu estando enseguida. Entonces, el Espíritu Santo va a desarrollar en nosotros la obra del Espíritu para nuestra santificación con respecto a nuestro carácter siendo formado a la imagen de Cristo, lo cual nos ayudará a servirle al Señor en cuanto a nuestro llamado. Ambos necesarios. Es un Espíritu Santo, pero la dinámica de su obra es maravillosa, conformándonos a la imagen de Cristo para que el fruto del Espíritu pueda ser utilizado correctamente. Los dones del Espíritu. La idea de que el Espíritu Santo llega al corazón y la vida del creyente en el momento de conversión, cuando son salvos, nacidos de nuevo, yo creo que no se enseña eso en la mayoría de los círculos pentecostales. Bueno, creo que los pentecostales están confundidos en la iglesia primitiva, la diferencia entre salvos y la diferencia entre ser bautizados en Cristo o bajo el nuevo pacto y su provisión nacidos de nuevo. Nacer de nuevo es una provisión del nuevo pacto. Salvos ha sido algo que se regresa hasta Abel. Entonces, hay una diferencia. Han habido diferencias en los marcos de tiempo en los que vivimos en cuanto a los beneficios disponibles. El Espíritu Santo, ya sea para servicio o para la vida, no estaba disponible sino hasta después de la muerte de Cristo en el Calvario. Juan 7:7 dice que el Espíritu Santo no fue dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Eso mueve el tiempo hacia atrás, hacia la muerte de Cristo, y no solamente eso, sino la resurrección y la ascensión al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Jesús dijo que es mejor para vosotros, hablándole a sus discípulos la noche antes de que él partiera, es mejor para vosotros que yo me vaya, porque si no me voy, no podré enviárselos. Entonces él iba a moverlo de un lugar a otro. Él literalmente lo iba a enviar. Pero antes de que pudiera enviarlo, Jesús dijo, número 4, voy a pedirle al Padre. Entonces, todas estas cosas tenían que suceder. La cruz debía ser una realidad. Jesús debía ser glorificado. Él tenía que partir y terminar con su primera venida. Él tenía que pedirle al Padre y luego, después de haber recibido el don del Espíritu Santo en Hechos 2:33, Él derramó en la tierra y aún lo está derramando el día de hoy. Entonces, cuando veamos la obra del Espíritu Santo viniendo, ya sea que usted esté de acuerdo con mi análisis o no, la obra del nuevo pacto, la obra del Espíritu Santo es doble. Nosotros le hemos llamado, y yo recibí el nombre de usted, las obras gemelas del Espíritu Santo. Él está aquí para la vida y vivir, y está aquí con la segunda obra posterior para habilitarnos y para traer a Cristo al conocimiento de las naciones. Y eso incluye el espíritu de profecía,
dones, milagros, etcétera, etcétera. Y eso incluye el bautismo con el Espíritu Ese Santo. es el bautismo con el Espíritu Y la Santo. evidencia de hablar en Sí. otras lenguas. Pero comienza en todo y cada creyente con la verdad de ser regenerado, recreado, sumergido en Cristo y el Espíritu Santo tomando morada, viviendo en nosotros. Todo eso requería la cruz y las otras cosas que he dicho antes de que fuese disponible. Dr. Watts, ¿las asambleas de Dios enseñan eso o no? Bueno, originalmente sí, de hecho, estaba un poco sorprendido. Yo regresé y leí la disertación del doctorado de uno de mis exprofesores que habían rastreado el origen de las asambleas de Dios, santificación y su punto de vista sobre la santificación y de cuánto de hecho estaba en línea con lo que estábamos enseñando aquí, pero a lo largo de los años nos alejamos de todo eso. Y sí, bueno, comencé a fijarme en los papeles de posición y a leer cuáles eran nuestros puntos de vista de la santificación solo en el último año más o menos, y la idea que se presenta, todos estamos de acuerdo con eso, pero el problema es que cuando habla de estar apartados del mundo y separados para con Dios, y bueno, esto nos habla de entregar nuestras facultades, nuestra mente, todo al control del Espíritu Santo, pero realmente no cierra ese vacío de cómo lo pudimos hacer, y ahí es donde yo siento que termina mal. ¿Cómo es que nos entregamos al control del Espíritu Santo? Porque yo siento que eso es lo que la gente quiere hacer, pero el cómo es el que nos falta. Yo Pero creo que ¿viene eso con el bautismo con el Espíritu Santo? mucha gente siente ese vacío. Dicen que cuando hablen en lenguas y sean bautizados en el Espíritu Santo, será cuando ustedes le entreguen su mente, corazón y facultades al control del Espíritu Santo por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Así que dicen que si realmente quieren tener victoria sobre el pecado y ser usados por Dios y hacer todo lo que sea posible por el Señor, entonces tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Aun si no es claro, es lo que Sí, la mayoría de usted dijo que predicadores de las creció asambleas de creyendo Dios eso, dicen. Yo crecí creyendo Basándose eso, en lo que y eso es escuchó que se enseñó. basándome en Yo lo que también. se enseñó, sí, Sí, absolutamente. también lo mismo. Sí, absolutamente. Y el mismo tipo de situación. Entonces, Miren, ¿me permite decir sí, algo? sí, adelante. Sí, Significa que desde los 1940 hasta el año 2010, Sí, así es. que eso ha sido lo prominente de las asambleas de Dios, porque eso es lo que ambos crecieron escuchando. Entonces, cuando yo fui salvo, yo estaba un poco confundido por algunos pentecostales que predicaban. No estaba confundido sobre ser puesto en una iglesia pentecostal. No había duda alguna acerca de que Dios me estaba poniendo allí. Yo no tenía duda alguna del bautismo con el Espíritu Santo, pero yo tenía problemas con lo que había escuchado, porque lo que hacíamos como pentecostales era degradar la obra del Espíritu Santo en la salvación, al punto de que casi no era nada. Y seguíamos diciéndole a la gente, no tienen la habilidad de esto y lo otro cuando son salvos. Bueno, eso es tan malo como, como aquel tipo que no cree en el bautismo con el Espíritu Santo, que dice que él ya no hace eso más. Y no estamos edificando la fe de la gente en la verdad de lo que la cruz proveyó. Tenemos que dejar eso y tenemos que señalar la verdad de lo que Cristo proveyó para nosotros en la cruz y aceptarlo. El Espíritu Santo es una persona y uno... Pero de ninguna manera disminuye eso al bautismo con el Espíritu Santo. No estamos tratando de hacer eso. Y eso es lo que los críticos dicen, que usted está denigrando. No estamos denigrando el bautismo del Espíritu Santo. O ellos dicen que usted está olvidando la santidad y se ha convertido casi en un reformado en su teología, y no, eso no es lo que estamos haciendo. Pero estamos más cerca de la definición reformada de la salvación que de los pentecostales, y ahí es donde va a cruzar, ahí es la senda. Sí, ahí es. Sí. Pero donde los reformados no entran o motivan el bautismo con el Espíritu Santo. Para nada. No, para nada. Pero su definición de lo que sucede en la salvación es donde estamos hoy. Usted lo recibió de Whist. El hermano Larson lo ha dicho antes, que William Durham era un ministro reformado que fue bautizado en el Espíritu Santo y tuvo una gran influencia en la iglesia primitiva pentecostal. Él murió joven
Entonces su ministerio público como pentecostal no fue muy grande, pero lo que él promovió en cuanto a la salvación y la santificación se convirtió en lo que las asambleas de Dios usaron para Lo han edificarse. aceptado. Lo que aceptaron, sí, pero después a lo largo del tiempo se alejaron de eso. Bueno, aún sus escritos llamados El Testimonio Pentecostal, de 1909 a 1911, justo antes de su muerte, cuando él estaba promoviendo que la santificación se logra en la salvación, también estaba promoviendo que la vida y el vivir se trataba solo del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, aún desde el principio, hermano Swagger, el entendimiento de qué es lo que el Espíritu Santo hace en la salvación ha sido minimizado, y tal vez así es como se debe decir. Y cuando decimos esto en generalidades, hay algunos pentecostales que jamás Sí, lo han amén. hecho, jamás lo han enseñado ni lo han predicado. Sin embargo, la mayoría de pentecostales que yo he escuchado a menudo dicen, bueno, usted tiene el espíritu de la regeneración, Sí. pero no tiene nada más. Sí, Mi esposa, de hecho, cuando yo llegué a este ministerio y hablé de lo que a mí se me enseñó cuando yo crecía, ella se sorprendió y dijo, a mí no se me enseñó eso, que uno es santificado por el bautismo en el Espíritu Santo, así que Sí. el generalizar a todos no es correcto. No, pero no es correcto. Lo que a mí se me enseñó y lo que usted creía, eso parecía que era la enseñanza Sí, predominante en las en el asambleas. pentecostalismo clásico. Sí, en el pentecostalismo clásico, porque aún nos encontramos con eso el día de hoy. Pero habiendo dicho todo eso, la meta es que nos enteremos de qué es lo que la cruz proveyó relativamente a la salvación y lo aceptemos en toda la obra del Espíritu Santo que provee. ¿Por qué no nos fijamos en lo que necesita suceder en la vida para poder llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo con poder y un ministerio significativo? Y aceptémoslo y hagámoslo, porque la cruz provee todo. Así es, lo provee todo y es exactamente correcto y no nos atrevemos a minimizarlo y por la gracia de Dios intentamos no Sí, hacer señor. eso. Donde nosotros no estemos minimizándolo, tal vez a veces la gente no entiende lo que se está diciendo. Ya volvemos. Entonces, hermano Swagger, ¿puedo resumir algo Sí, aquí? adelante. Versículo 1. Estamos hablando de estando en Cristo, hablando de el bautismo en Cristo. Realmente hay dos bautismos. El primero, este versículo contiene tres cosas que suceden. Dígame si estoy equivocado. Sin ninguna condenación, sin culpa, la penalidad del pecado fue pagada y somos libres de la culpa. Bueno, en segundo lugar, podemos andar no conforme a la carne, por estar bautizado en Cristo y el poder que Él nos da sobre el pecado, y podemos andar conforme al Espíritu. Esas tres cosas son disponibles para cada creyente. Sí, estoy de Ahora, acuerdo. hay un segundo bautismo que también hemos estado hablando, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Sí. Santo. Sí. Entonces estamos hablando de dos bautismos distintos, pero este versículo habla del primero. Sí. Así es. Hay tres bautismos en el Absolutamente. Nuevo Testamento. Sí, El bautismo en Cristo, el bautismo en aguas y el bautismo con el Correcto. Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene un diferente candidato, diferente agente y diferente entidad. Ujú. Cuando usted es salvo, el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, lo sumerge a usted al cuerpo de Cristo. Sí. Entonces usted es el candidato, el Espíritu Santo es el agente del bautismo Ujú. y la entidad en la que usted es bautizado es el cuerpo de Cristo. Cuando usted es bautizado en aguas, el creyente es el candidato, el que bautiza es el agente y la entidad a la que nosotros somos bautizados es el agua. correcto. Pero cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, Ujú. el candidato es el creyente, Ujú. el agente que bautiza es Jesús, Cristo. y la entidad a la que somos bautizados es el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia. Esas Sí. son las distinciones. Sin embargo, nuestros amigos y hermanos que
no, bueno, que ven 1 Corintios 12:13 y lo redefinen, entonces no están de acuerdo conmigo en ese aspecto. Pero este versículo en particular, hermano Swagger, es específico. A todo aquel que esté en Cristo Jesús, deténgase ahí. Eso es ser injertado al cuerpo de Cristo como resultado de salvación. Ujú. Correcto. Y Hermano Larson, yo le quería hacer una pregunta sobre Romanos capítulo 8. En el versículo 1, mire, al crecer, yo jamás estaba cómodo con la Biblia NBI, porque la Biblia NBI en este versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y punto. De acuerdo a la NBI, los eruditos dicen que los manuscritos anteriores no tienen los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, bueno, yo jamás realmente estuve de acuerdo con eso, que esa parte no estaba incluida en eso. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no tengo condenación alguna y utilizan eso de una manera que yo siento que no es verdadera a lo que el texto está diciendo. Bueno, primeramente, no solamente es la NBI. Hay muchas buenas traducciones palabra por palabra en los manuscritos que se utilizan. Los términos que usan que andan conforme la carne y no conforme el espíritu, etcétera, etcétera, no están allí. No los excluyeron, simplemente que no estaban ahí. No están ahí. Sin embargo, en todos los manuscritos concluyen el párrafo con el versículo 4. Entonces todo eso está calificado por esa acción en particular, que no andan conforme la carne, sino conforme al espíritu. Entonces todos los manuscritos están así. En el versículo 4. En el versículo 4. Entonces la perícopa, el pasaje mismo, exegéticamente en su obra, entonces todo se basa, si lo tomamos en todo el pensamiento de Pablo, la perícopa, no va a afectar el significado, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, eso es lo que quería aclarar porque, bueno, el versículo 4, entonces, como quiera que lo añadan, que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Está en el pasaje. Sí, está allí en el versículo 4. Quien quiera que lo haya puesto ahí después de esa primera... Algunos manuscritos, y una vez más, no son los traductores. Estos son los manuscritos. Amén. Entonces, no se trata de que, bueno, yo decido que no está allí. No. O no están los manuscritos, o simplemente se malusa, o sí están los manuscritos. Así que ahí es donde las diferencias en este pasaje tratan. Y también está el término condenación. La condenación, en su definición aquí, es el término que indica un veredicto. Es lo contrario a la justificación. Lo contrario es un veredicto que un juez declara, declarándolo a usted libre de culpa. La condenación es el veredicto de la culpa. Entonces, al traducir esto, al ver todo esto, yo creo que necesitamos ver dos cosas y no tenemos que detenernos por uno o por lo otro. Ahora pues, ninguna condenación. Todo y cada creyente que está en Cristo Jesús es libre por siempre del veredicto de la culpa, del veredicto de culpable. Ya no soy culpable. Pero el énfasis de vivir para Dios, después trae el pasaje, y la idea de que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y el hermano Swagger escribe y enfatiza la esencia de el sentimiento de culpa como resultado de fallar porque no caminamos conforme al espíritu, sino conforme la carne. Ambos correctos y ambos verdaderos. Así que aquellos que están en Cristo Jesús ya no están bajo el veredicto de culpa. Lo hemos dicho 1,000,000 de veces. No podemos sentarnos en la silla de la justificación y en la silla de la condenación al mismo tiempo. Es imposible. Pero si usted no entiende cómo vivir para Dios y no anda conforme al Espíritu, si no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, usted va a fallar y la culpa va a ser una característica común de su experiencia cristiana. Así que ambos aspectos de esto son verdad. Algunas personas pelean por esto y dicen solo es esto o solo es aquello, pero yo creo que la manera como se ha explicado en ambos lados demanda que veamos la verdad en ambos aspectos. Si quieren saber que si son salvos son libres de la condenación.
pero no son libres del sentimiento de culpa a menos que aprendan a andar conforme el espíritu y no conforme la carne. Y eso realmente es la llave y eso es lo que yo creo que podemos confundirnos en eso, siendo libre de esa condenación y de lo que eso realmente significa. Sí. Entonces, los escritos del hermano Swagger, usted siempre ha enfatizado el sentimiento de culpa, ¿verdad? Así es. Sí. Y eso es un aspecto verdadero basándonos en la cláusula, andar conforme. Creo que la lo carne leí en vez del alguna espíritu. parte, supongo. Sí. No, pero mire, es cierto. Si no vivimos de la manera como Dios lo ha diseñado y fallamos, entonces el sentir de culpa es lo que amenaza nuestra fe. Es la amenaza más grande contra la fe del creyente. ¿Cómo me puede perdonar Dios por esto? Y la culpa es el problema más grande entre creyentes que no saben cómo vivir. Eso es fallar en entender la cruz. Sí, eso es exactamente correcto. Pero eso, en el ministerio, mucha gente que se ha encontrado con eso dice, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho demasiado, demasiado. O hay gente que dice ser salva, pero aún vive en condenación de algo que hicieron hace 20 años o hace 30 años o como sea, no dejan esa condenación irse sin entender la justificación de la manera correcta de este capítulo. Correcto. Entonces yo creo que es correcto y apropiado ver no solamente la santificación como algunos la enseñan, porque este es el pasaje sobre la santificación. La justificación me define como una persona libre de la culpa. Y tal vez saliendo de Romanos 7, Pablo pensó, yo voy a asegurarme de que entendamos que Romanos 7 no me robó mi justificación, lo cual yo enseñé en Romanos 4 y 5. Pero también nos enseña que si queremos escapar del fracaso y el sentido de culpa, no un veredicto de culpa, sino un sentido de culpa, vamos a tener que saber cómo andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y todo este pasaje trata con ese aspecto de nuestra vida cristiana. Bueno, pero cuando nosotros, es importante que nosotros vivamos una vida victoriosa y que no vivamos ninguna culpa. Yo creo que es importantísimo para una vida cristiana saludable, sí. Así es. Y una vez más comienza con el conocimiento de que lo que yo hago no es lo que me justifica. En otras palabras, estamos diciendo que el cristiano no debe de tener culpa. No, yo no me atrevería a decir eso. No debemos vivir bajo esa sombra de culpa. Podemos tener fracaso. ¿Y por qué vamos a tener culpa de cualquier manera? Bueno, porque fallamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios y eso va a precipitar la culpa, un sentimiento de culpa. Y el Espíritu Santo sí nos convence de pecado y nos muestra nuestra culpa. Y eso es saludable cuando sí nos desviamos, lo cual nos ayuda a poner nuestra fe en el objeto correcto. Pero estar fallando constantemente porque no sabemos cómo vivir para Dios trae un sentir de culpa que es destructivo. Así es. Es destructivo y eso no debe ser. Sí. Y yo creo que ese ha sido el énfasis de sus escritos y estoy hablando por usted, ¿verdad? De acuerdo a como yo lo he estudiado en Romanos capítulo 8, usted está diciendo que no hay necesidad de que el creyente viva bajo un sentir de culpa constante por causa del fracaso y de no entender qué es lo que Dios ha provisto. Así es. Y así es como usted se acerca al pasaje. Si no estoy poniendo yo eso es correcto. Palabras en su boca. Estás muy en lo cierto. Y parece que ya se nos terminó el tiempo otra vez. Así es. Y yo creo que estas últimas programaciones han sido de extrema ayuda. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Permítame motivarle a hacer lo siguiente. Algunos de ustedes invitan amigos a ver un estudio en la palabra y lo apreciamos eso en gran manera. Y yo pues pido que cada uno de ustedes, todos ustedes, participen porque van a haber algunas personas que estarán alegres, otros estarán un poco molestos, pero eso no importa. Y déles la invitación. Nosotros estamos al aire 2 veces al día. Por lo menos 2 veces al día, sí, señor. Y nosotros les motivamos a invitar a otros a ser parte de la programación. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.